Esta edificación, llamada Apósito Alhóndiga, estaba situada en la actual calle Imeldo Serí, antiguamente llamada de la Alhóndiga. El conjunto lo formaban dos edificios, de 1 y 2 plantas, pero con idéntica construcción, y se utilizaban para almacenar granos. En varias ocasiones sirvió de refugio de algún náufrago, prisión, enfermería en alguna epidemia, y en los años 50 del pasado siglo, como lugar de reparto de alimentos para los más necesitados del pueblo. Una larga cola se formaba desde la puerta, y ya en el exterior bajaba por una pequeña escalera paralela a la calle y seguía por la acera hasta la esquina donde hoy se sitúa un restaurante. Actualmente en ese lugar se levantan las oficinas de correos de Weimar. En esta calle vivió, cuando era muy pequeño, un personaje muy importante en la historia de Canarias, don Imeldo Serí Granier y Blanco, marqués de Villasegura. Su abuelo paterno, Domingo Serí Granier y Gigot, de origen francés, fue hecho prisionero en la batalla de Baulén. Una vez cumplida la condena, se casó con María del Carmen de Figueroa y Linares, natural de Weimar. Un hijo de ambos, Domingo Serí Granier y Figueroa, se casó con doña Manuela Blanco y Pestana, y de esta unión nació Imeldo Serí Granier y Blanco, quien heredó de su madre el título de marqués de Villasegura. Fue diputado en corte, senador, gran defensor de la isla de Tenerife y muy relacionado con la corte de la reina Isabel II. En la época de la posguerra, España pasó hambre. Era una nación aislada que debía cumplir su deuda con Alemania enviando soldados y productos agrícolas, lo que produjo que pronto comenzara a sufrir desabastecimiento. Todo había sido destruido y la pobreza afectaba a la mayoría de la población. Para poder repartir los pocos alimentos disponibles, el gobierno impuso la cartilla de racionamiento. Sin embargo, los alimentos que se racionaban no cubrían todas las necesidades de la población. Estos artículos solo se podían retirar mediante cupones de los establecimientos que el gobierno tenía asignados. Así se repartía el pan negro, la carne, la papa, el arroz, el aceite y la leche. Esta ayuda finalizó el 1 de junio de 1952. Hasta hace unos años, esta señal indicaba un cambio de dirección de la calle La Magdalena del municipio de Candelaria, cuando en realidad debía decir cambio de sentido. Nadie se había percatado del error. Tampoco nadie se había percatado que unos discos contrarios dentro de nuestras normas de tráfico se habían colocado en la carretera general del sur, en la salida de Weimar hacia Santa Cruz, en la curva situada en el lugar conocido como el Fielato. Tales discos de prohibido obligaban peligrosamente en esta curva a circular por la izquierda y no adelantar por la derecha. Un grifo de agua potable, como tantos otros que se encontraban en las calles de Weimar, de modelo fuente romántica, fundido en hierro y hoy desaparecido, aportaba agua fresca al viandante que atravesaba la calle de la Vera que une San Pedro Arriba con el barrio de La Hoya. El pintor Manuel López Ruiz
nos sorprendió con esta pintura en el artesonado que cubre el presbiterio de la ermita de San Juan, donde representó a un ángel que protege sus ojos con gafas de sol. También en esta ermita y al lado izquierdo del presbiterio se halla el sepulcro de su fundador, don Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca. A nuestras manos llegó un día una postal que anunciaba una cafetería que llevaba el nombre de Güímar en la madrileña calle Fuencarral. Y otro día, paseando por la calle Rosalía de Castro de Pontevedra, nos recordaron el nombre de nuestro pueblo en una tienda de iluminación. También el nombre de Güímar se paseaba diariamente entre las aguas del muelle de Santa Cruz de Tenerife. Quien lo hacía era el remolcador Güímar, construido en el año 1973, con unas medidas de 28,5 metros de eslora y 9 metros de manga. En la ladera de Güímar, extraordinaria muralla que abriga el barranco de Badajoz, se abrió en 1935 la galería de agua conocida como Cueva Negra. Sobre ella, un curioso efecto produce el sol sobre la roca basáltica. En la mañana presenta una cara grotesca, mientras que a media tarde vemos la cara de una niña, de mirada misteriosa, que nos produce cierta inquietud. La piedra del barranco es un monumento natural y una seña de identidad del municipio de Arafo. Una enorme roca fonolítica de varias toneladas de peso y resistente a los embates de los temporales. Se halla situada en el barranco de la Piedra y su origen sigue siendo un misterio, ya que no hay explicación alguna de cómo pudo llegar hasta aquí. Hace muchos años, el recordado artista Ignacio Ferrera me pidió que la acompañara a la playa de Samarines para que viera algo sorprendente. A cierta hora del día, el pequeño agujero que presentaba una roca volcánica cercana al mar se oscurecía en su interior, dibujando en su contorno la silueta de una Virgen del Carmen. Entre los municipios de Güímar y Fania se encuentra el barranco de Erque, un espacio natural protegido con categoría de monumento natural que encierra una importante riqueza, tanto vegetal como paisajística y arqueológica. El antiguo camino real que lo atraviesa une la montaña de Béñamo, perteneciente al barrio del Escobonal, con el lomo Latose del municipio de Fania. A un lado de este camino encontramos esta singular forma en la roca, que por su forma y disposición muy bien podría llamarse el beso de Erque.
En el litoral de Güímar, y más concretamente en la zona de Chimaje, se encuentra el Arco de la Puente, una extraordinaria formación basáltica que representa todo un símbolo de identidad de la comarca de Agache. Entre las cabañuelas que nuestros abuelos pronosticaban, había una muy popular que decía que si las nubes eran arrastradas por el viento en Petapodón, ese escalón basáltico cercano a Izaña, indicaba que en Güímar se iba a producir un fuerte temporal de viento y agua llamado tiempo palmero o tiempo de cumbre. Otra cabañuela muy popular se encuentra vinculada con la montaña grande. Cuando las nubes cubren parte de la montaña, nos anuncia que se aproximan lluvias. Ya lo dice la frase: cuando la montaña toca, recoge niña la ropa. Y por último, si miramos hacia el cielo y vemos a la luna rodeada de un círculo, pronto lloverá. Cerco de luna, agua segura. Según testigos de la época, en esta vivienda se hallaba un bar, al comienzo de la puesta a las tablas, donde servían comida a los vecinos de Barranco Hondo a su regreso del cementerio de Candelaria, a donde se habían trasladado, recorriendo a pie más de 6 kilómetros para enterrar a algún familiar o amigo. Esto mismo ocurría con los vecinos que desde Agache acudían con sus seres queridos al cementerio de Güímar. El lugar que servía de descanso y donde podían comer, se establecían los salones situados frente a la gasolinera de la carretera del puerto o antigua avenida Portugal. La Plaza de la Victoria, llamada Placita de los Peces y actualmente Plaza de las Flores, surgió entre los años 40 y 50 del siglo pasado, siendo alcalde don Antonio Gómez Ramos, cuando se cubrió de tierra el barranquillo que se hallaba en el costado sur de la carretera general a su paso por el centro del pueblo. La fuente y la balaustrada, esta última desafortunadamente desaparecida, procedían de una fábrica de mármoles que se hallaba en la Cruz del Señor de la capital santacrucera. Fueron transportadas en el camión propiedad de Francisco Pérez Jorge, conducido por su hermano Manuel Pérez Jorge, y el albañil encargado de realizar la obra fue un maestro de obra llamado Gregorio, vecino de la Vera de Abajo. En el lado sur del convento de los frailes dominicos de Candelaria y dentro de la roca basáltica, se ha conservado a través del tiempo la Cueva del Conde, llamada así porque allí se hospedaban los condes de La Gomera y marqueses de Adeje, como benefactores y patronos provinciales de Nuestra Señora de la Candelaria. La torre de la iglesia de San Pedro Apóstol, de estilo neoclásico, fue levantada en 1827, en 2 cuerpos y terminada en media esfera. Los planos y la dirección de la obra estuvieron a cargo del maestro Juan Nepomuceno Verdugo. El tercer cuerpo se añadió en 1887 por el maestro Santiago Frías y el reloj
fue donado por Santiago González Méndez. La cúpula, con forma de media esfera, se dividió en 4 partes y se unieron las juntas con azufre ardiendo. En marzo de 1901, y mientras se realizaban obras en la torre, falleció el carpintero lagunero Juan Barreda Alonso, al precipitarse al vacío desde lo alto de la misma. Y en diciembre de 1924, el periódico La Opinión recogía la noticia de que un rayo había caído en la torre, produciendo averías en el reloj. Dos mosaicos cerámicos adornan la torre de la iglesia de San Pedro. Representan a la Virgen del Socorro y San Pedro Apóstol. Fueron colocados a mediados de los años 50 del pasado siglo por el párroco don Miguel Hernández Jorge, quien realizó el encargo a la empresa UCA de Valencia, y a los pies de los mismos se encuentra la firma A. Rico del diseñador de tales mosaicos. Pero si nos detenemos ante el mosaico de San Pedro y lo observamos detalladamente, notamos que en su colocación se cometió un error, algo involuntario, y que probablemente el albañil autor de los trabajos no se percató de ello. Se encuentra la pieza de cerámica que forma la peana donde descansa la imagen, es el azulejo central de la parte inferior. Al someter la pieza a un giro de 180 grados, se obtendría la colocación correcta de este azulejo. Dice el refrán que Corpus en San Juan, si lo ves una vez, no lo ves más. Ambas festividades coincidieron en el año 1943 y no volverá a suceder hasta el 24 de junio de 2038. En nuestro pueblo existe una hermosa tradición, con siglos de antigüedad, respecto a la coincidencia de esta fiesta. Según esta costumbre, en la tarde del día 24, la imagen de San Juan se traslada desde la ermita de su nombre hasta la iglesia de San Pedro. Allí permanece y acompaña al santo patrón en todas las procesiones de su festividad, regresando a su ermita una vez finalizada la fiesta. En ese año 1943, la imagen regresó el día 30. La calle de Guasa era un auténtico bosque. Estuvo acompañada de una multitud de fieles, así como de la danza de cintas de San Pedro y de una danza de niñas ataviadas con traje típico. Los días 8 y 9 de agosto, alrededor de las 7:30 de la mañana, los primeros rayos del amanecer nos muestran un curioso fenómeno en la cueva de San Blas en Candelaria. Solo esos 2 días, el sol atraviesa el hueco de la puerta orientada al naciente para proyectarse en la pared del fondo de la cueva, iluminando la imagen de la Candelaria que preside dicho recinto. El resto del año, el sol solo ilumina las paredes laterales. El punto topográfico que se encuentra en la cima de la Montaña Grande y que fue derribado por la tormenta tropical Delta en el año 2005, se realizó con bloques que subieron en la posguerra soldados que vigilaban la costa y se encontraban acuartelados en el caserío del Socorro. Los bloques se hallaban en la casa de don Ignacio y al primero que llegara con el bloque a la cima le concedían un permiso de 15 días. Por otro lado, a ambos lados del primero de los 3 escalones de cemento de la escalinata que daba acceso a la iglesia de San Pedro y que desaparecieron al remodelar la plaza entre 1996 y 2001, se encontraban 2 puntos topográficos de nivelación que determinaban la altura de esos puntos con respecto al nivel del mar. Dichos puntos
estaban grabados en una placa metálica y se hallaban a la misma altura del punto topográfico de la Montaña Grande, o sea, a 276 metros. Estos puntos topográficos decían lo siguiente: las placas a las que hemos hecho alusión fueron retiradas en su momento por los responsables del Ayuntamiento de Weimar y actualmente se hallan en paradero desconocido. La emisora Radio Popular de Weimar tenía sus instalaciones en el piso superior de la llamada Acción Católica, actual tanatorio de San Pedro, y comenzó sus emisiones en 1960 con el nombre de Radio San Pedro. Cerró sus puertas en 1969, cuando fue trasladada a La Laguna con el nombre de Radio Popular de Tenerife de la cadena COPE. La antigua central eléctrica de Weimar, que suministraba electricidad al valle, fue inaugurada el 4 de abril de 1929. Las aguas que procedían de las galerías del río Badajoz producían un salto de agua de 200 metros que movían una turbina que con 1000 revoluciones por minuto desarrollaba una potencia de 151 caballos de fuerza. Así lo recogía el periódico La Noticia del día 9 de ese mismo mes. Las instalaciones fueron bendecidas por el entonces párroco, don Domingo Pérez Cáceres, y actuaron de padrinos el alcalde, don Tomás Cruz García, y doña Concesión Junquera, esposa del ingeniero don Rafael de Villa Calzadilla. El edificio que albergaba la central fue construido por los ingenieros Juan Aesi y Carlos Moen, y el montaje correspondió a la casa Siemens Zucker. Dejó de funcionar cuando se inauguró la central eléctrica de Las Caletillas y fue declarado bien de interés cultural el 20 de noviembre del año 2007. En la zona conocida como Belén del barrio de San Juan y aproximadamente a 50 metros de la antigua hidroeléctrica, encontramos una curiosa construcción de ingeniería llamada el distribuidor o repartidor. Hasta este lugar eran conducidas las aguas de las galerías de Izaña, el río y Badajoz. El agua de Izaña, cuyo caudal era menor, era canalizada aparte hasta la salida, donde se le añadía una parte de las otras mediante un distribuidor en forma de embudo. En este embudo, el agua salía desde el interior hasta el exterior, produciendo el mencionado reparto. En el fondo del local se encuentra una placa que dice así: Tanquilla divisoria de las aguas de Izaña y Río y Badajoz, proyectada por don Luis Díaz de Losada y ejecutada por el maestro de obra Francisco Peña, julio 22 de 1914. El barranco del río en Weimar, llamado también Barranco del Agua, por la gran cantidad de agua que circulaba por él, guarda algunos restos singulares de cómo llegaba este preciado líquido hasta nuestro pueblo. Para ello, se empleaban grandes canales de tea que transportaban el agua desde los manantiales hasta las partes altas del pueblo. Como testigo fiel de esa época, y luchando contra las inclemencias del tiempo, permanece este canal de tea del Barranco del Río.
En 1573, el escribano Sancho d'Urtarte nos dio las primeras referencias sobre las numerosas cuevas de habitación que se encontraban en el actual barrio de Huasa. Unas eran naturales y otras excavadas en la toba. Las de toba representaban mayor número y se hallaban en su mayoría situadas en los márgenes del barranco de Huasa. Fue uno de los últimos reductos del siglo XVII, en donde la raza aborigen mantuvo sus especiales características, reuniéndose en grupos, formando poblado. En el siglo XVIII también se habla de Huasa como enclave con profundas raíces guanches, dada la abundancia de cuevas de toba que en un principio sirvieron de vivienda y más tarde para conservar los productos agrícolas. En el malpaís de Güímar encontramos esta entrada a un tubo volcánico llamado Cueva Honda que atraviesa esta reserva natural y donde se pueden observar restos óseos de animales abandonados. Esta fotografía, captada en el puertito de Güímar, la hemos llamado así por la forma de ojo que adquirió la nube en ese momento. Sobre los años 50 y 60 del pasado siglo, era muy corriente la presencia en nuestro pueblo del teatro popular español. Era un teatro itinerante, con carpas de lona, sillas de madera y gradas de tabla, que se establecía en el desaparecido campo de los Flechas. Estaba dirigido por la actriz María Teresa Pozón, que junto a actores como su hermano Manolo Andrade y su hija María Teresa Méndez, representaban obras tales como Genoveva de Brabante, La Malquerida, Fortunata y Jacinta, Marianela, La Pasión de Cristo y para las sesiones infantiles Blancanieves y los 7 enanitos, La Cenicienta o Caperucita Roja, entre otras. También por esa época acudía a la antigua plaza de San Pedro la Compañía de Variedades Fonseca, compuesta por cantantes, bailarines e ilusionistas que en las noches de verano alegraban la plaza con sus canciones y sorteos de discos y botellas de coñac Fundador. Una gran parte de la plaza se cubría de sillas y el escenario se colocaba en la zona orientada hacia el bar de Maestro Pedro. Un escenario donde se abría una cortina cuando comenzaba cada número y los camerinos se situaban detrás, junto a la acera. La farmacia Bertrand de Lis se estableció en la calle San Pedro Arriba, número 11, hasta finales de los años 50 del pasado siglo. Estaba regentada por doña Enriqueta Bertrand de Lis y Sánchez del Águila, tía del malogrado alférez Luis Hernández Bertrand de Lis. Una profesional con vocación y compromiso que destacó por su gran ayuda a los vecinos en aquellos tiempos tan difíciles de la posguerra. Esta foto inédita de la iglesia de San Pedro, y anterior al año 1924, nos muestra su interior cuando aún no se había construido los retablos de las naves laterales. La ornamentación que presenta se debe a que en esos días tenía lugar la festividad de la Virgen del Socorro, a quien vemos bajo dosel a la izquierda de la foto.